Sí, ya estamos. Bien, bueno, vamos a empezar entonces la conversación. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos aquí en el Facebook Live a través de Zoom para hablar un poco entre colegas, entre amigos, escritores peruanos en Estados Unidos. Mi nombre es Luis Hernán Castañeda y voy a guiar un poquito, moderar la conversación esta tarde. Solamente para contarles, ¿no? Los que estamos aquí somos todos escritores peruanos residentes en Estados Unidos que hemos aparecido en esta antología de cuentos publicada el año pasado por la editorial Peisa. Y de paso agradecemos a Germán Coronado por la confianza en nosotros, en nuestro trabajo, ¿no? Y sobre todo en el talento de los escritores, ¿no? Carlos Villacorta, que está aquí conmigo, ha sido el coeditor de la antología, y en esta oportunidad tenemos a Mario Michelena, Osvaldo Estrada, Jennifer Thorndike, Alexis Iparraguirre y Ulises González para conversar sobre nuestros cuentos y sobre nuestra situación actual como escritores en medio de una pandemia. Así que, bueno, les agradezco mucho, ¿no? Yo simplemente me gustaría decir unas palabritas para empezar, ¿no? Para enmarcar un poco la discusión. Este libro que les acabo de mostrar es un libro en el cual aparecen textos de autores peruanos que se quieren llamar jóvenes, aunque tal vez no lo seamos tanto, ¿no? Pero digamos, de alguna manera podemos considerarnos como tales. Somos autores nacidos a partir del año 70 y hemos estado en Estados Unidos, digamos, en la mayor parte de los casos, a partir del siglo XXI. Así que es una experiencia marcada por eventos como el 9/11, ¿no? Esa época tan terrible que parece tan lejana hoy en día, ¿no? Así que esa es la experiencia que hemos tenido. Experiencias muy diversas porque algunos de nosotros vivimos en ciudades grandes, otros en el campo, espacios suburbanos, una gran diversidad, digamos, geográfica, espacial, es la que nos reúne aquí, ¿no? Y por supuesto una serie de géneros literarios que practicamos, ¿no? Tendencias estéticas, políticas, en fin, que nos juntan y que nos separan también, ¿no? Bien, la primera pregunta que quiero plantear, y la suelto simplemente para que quien quiera se anime a contestar, es el cuento, ¿verdad? El cuento que ustedes han aportado, han eh, dado para esta antología, cómo surgió, cómo nació, cuáles son las raíces, el origen del texto que han publicado con nosotros. ¿Quién se anima? Mario, cuéntanos. Bueno, ese es un cuento muy antiguo inicialmente, ¿no? O sea, yo escribí, no recuerdo, pero 3 o 4 cosas sobre el atentado, digamos que en el año siguiente, ¿no? Yo vivía acá ya desde el año 97, o sea que hay cosas que nunca he contado sobre el atentado que eran interesantes porque con el tiempo van mutando, ¿no? Pero sí, ese es un cuento que había surgido en esa época y que nunca lo pude hacer bien, pasó por muchas encarnaciones, ¿no? Y para mí el momento clave de la ascendiente positiva, digamos, cuando el cuento comenzó a funcionar, fue cuando decidí cambiar la personalidad de los dos protagonistas, invertirla, ¿no? Porque decidí que la mujer fuera la más arriesgada y la más temeraria, ¿no? Y la que quería ir a ver el atentado y todo, y el hombre fuera, y eso le dio mucha más vida, ¿no? Porque era hasta cierto punto en contra de lo que se esperaría, ¿no? Y es eso, la anécdota no recuerdo cómo exactamente se me ocurrió, pero se me ocurrió en algún momento esa anécdota que a mí me parecía buena, ¿no? O sea, de alguien que pueda mantener la calma. Yo estuve leyendo muchos testimonios sobre el atentado, en parte porque yo me lo perdí, ¿no? Yo vivía bastante cerca y sin embargo me lo perdí por completo. La ventana de mi edificio daba para el otro lado y cuando me di cuenta ya había pasado todo, ¿no? Es más, yo creo que estaba durmiendo o algo y el primer mensaje que recibí fue de Lima, de la secretaria de mi hermana, que me decía, llámanos por favor que están atacando Nueva York. Y yo escucho el mensaje y digo, o sea, ¿qué? ¿No? ¿Cuál es la gracia? Y bueno, ya me fui por las ramas. Pero sí, es un cuento que estuve abandonando durante muchos años y que realmente el clic fue cuando dije, ¿sabes qué? Voy a invertir a los personajes y ahí ya caminó solo, ¿no?
digamos entonces que un evento concreto, ¿no? Una tragedia como la que ocurrió en ese momento es la que tú intentas presentar y reescribir, ¿no? Dar por lo menos una perspectiva diferente en tu cuento, ¿no? Que es un relato, la verdad, ¿no? Un texto un poco más largo, ¿no? ¿Qué nos cuentan los otros compañeros? No sé si sus textos también tienen así un anclaje tan, digamos, concreto en la historia, ¿no? En el país, o se han ido por otro lado. Osvaldo, ¿qué nos dices tú? Yo creo mucho en esto que decía Mario, ¿no? Que sí hay una historia que a veces te está siguiendo constantemente hasta que llega el momento en que salen, ¿no? Y en mi caso, la historia está muy cerca a mí porque cuando recién llegamos del Perú, mi madre empezó a trabajar en un assisted living, que es el título del cuento. Mi madre en el Perú había trabajado como maestra de inglés, pero cuando uno llega aquí, claro, tienes que trabajar de lo que sea, en lo que puedas, y una de las primeras puertas que se le abrieron fue en un assisted living. Entonces, a través de ella, en el cuento hay un personaje femenino que podría ser mi mamá, pero en realidad es una combinación de todas las personas que conocí a través de mi mamá yendo al assisted living, o más que eso, cuando esas personas venían a la casa, porque esas personas se convierten en tu familia, ¿no? Una especie de familia alternativa cuando estás lejos. Entonces quería darle un giro distinto, porque casi siempre pensamos, ¿no? La gente que trabaja en los Estados Unidos y que viene de otras partes trabaja en el campo, trabaja en la construcción, en los restaurantes, y en muy pocas ocasiones se menciona a la gente que se deja la piel en esta especie de asilos o de residencias para ancianos. Y como te digo, me tocó vivir muy de cerca esa experiencia, y pensé en el cuento a lo largo de varios años, pero como que no encontraba la voz apropiada para hacerlo. Y cuando ustedes me invitaron a participar en el volumen, supe de inmediato que quería escribir sobre eso, y un día caminando por aquí se me ocurrió, ¿no? Y empecé a escuchar la voz de Mariana, que lo contaba en primera persona. También quería mostrar otra cosa, ¿no? Que no todos los viejitos son universalmente buenos, ¿no? Ni todos son lindos, preciosos, porque hay algunos viejitos que también son terribles o pueden serlo, ¿no? Y quería mostrar eso también a través de las experiencias, como te digo, de la gente que trabaja dentro de estos lugares. Claro, claro, es el Assisted Living, un cuento realmente magnífico que ha colaborado Osvaldo en nuestra antología, ¿no? Los demás, ¿qué me cuentan? ¿Qué nos cuentan? A ver, alumno Ulises, por favor. Pase la pizarra. Bueno, alguna conexión me pareció conectar con lo que contaba Osvaldo, porque el cuento que yo, no tanto, bueno, sí y no, el cuento del que yo presenté, otra vez, gracias por la invitación para poder hablar, porque en verdad se llama Peruanos Puros. Tenía otro nombre antes, se lo cambié para la antología, lo había publicado antes en un libro que se llamaba Casa de Locos, que creo que Jennifer también estaba en esa antología. Eh, pero pues claro, ese es un libro con poca difusión, y yo dije, no, me interesaba porque trata sobre el racismo. Es una historia, me la contó una persona que yo conozco cuando estaba hablando de trabajos eventuales. Yo he trabajado durante casi 15 años estacionando automóviles en un club de golf, mientras durante la semana era profesor en la universidad, los fines de semana era Ulises que parqueaba los carros, y me la contó y se me conectó con otro tipo de cosas, con la experiencia de enseñar y con toda esta, en mi caso, bueno, yo hablo del racismo en el caso de mucha gente, es una sensación de pertenencia a un grupo, una falsa superioridad que tiene que ver con la crianza. La persona que me lo contó específicamente, porque es la historia de una persona que trabaja en un estudio de abogados y que luego asciende o cree pertenecer a un grupo social, y al final se da cuenta que por su color de piel nunca había pertenecido, que lo habían tomado un poco más como que, bueno, pues, pero cuando la cosa se pone seria y se quiere casar con una persona más blanca que él,
todo el mundo lo discrimina. La persona que lo contó había estado involucrado en una historia que él no sabe, donde él se había casado y una persona me había hecho ese comentario, ¿no? ¿Cómo este tipo se puede casar con alguien cuando parece un albañil? Entonces, ese comentario tan tonto de parece un albañil tiene que ver con toda una cosa que hay en el Perú de que Claro. tus padres te lo meten y la sociedad te lo mete, que si eres un poquito más blanco ya tienes la vida solucionada y si eres un poquito más oscuro pues tienes más problemas porque el trabajo es más difícil, tener enamorada es más difícil, entrar a ciertos sitios si no tienes un cierto color de piel es difícil. Entonces, eso a mí me perturba mucho y desde la situación en Estados Unidos, donde un poco como que uno se va olvidando de eso, me parecía importante que haciendo un recorrido por la historia del Perú, porque también el personaje principal vive el gobierno aprista, vive el gobierno de Fujimori, de una posición privilegiada, ¿no? Está metido ahí con la corrupción. Tengo que el racismo, una historia creo que bastante con un cierre que me satisface. Bueno, después lo he vuelto a leer y no me gusta tanto, pero creo que en ese momento me pareció que cerraba. Bueno, eso es todo. Bueno, yo podría hablar un poco para empalmar con la idea de Ulises que estaba hablando del racismo, porque creo que mi cuento tiene bastante también de eso. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos los que nos están viendo y muchas gracias a Luis Hernán y a Carlos por la invitación. Eh, bueno, mi cuento en realidad lo escribí en un momento de cambios y no estaba escribiendo nada. Normalmente cuando uno tiene grandes cambios en la vida es bastante difícil escribir. Y creo que es lo que está pasando ahora también. No sé si ustedes están escribiendo, yo no estoy escribiendo nada, por supuesto, porque todo es muy extraño y luego podríamos conversar un poco más de esto, ¿no? De esta situación de ahora. Pero bueno, para hablar concretamente del cuento, el cuento trata de algo que a mí me pasó, o sea, abre en realidad el cuento con algo que a mí me pasó siendo profesora, y creo que es la primera vez que escribo un cuento con esta experiencia, que es que pasé una película sobre los migrantes en una de mis clases y sí tuve una alumna que se acercó a mí y me dijo que se había sentido muy identificada con esa película porque había pasado por lo mismo. Y yo me sentí muy mal porque no sabía cómo enfrentar una situación así, en el sentido de que la alumna vino y me dijo, la verdad es que me ha costado mucho, me ha dolido ver esa película porque yo no recuerdo mucho, pero sí recuerdo que mis padres han pasado por una situación muy similar. Y era la primera vez que me pasaba algo así. Y a raíz de ese incidente hay como esta relación entre la profesora y la alumna de pertenencia a este lugar o no, la profesora por el lado del cambio, ¿no? O sea, de pasar de vivir en una ciudad grande, tiene mucho que ver con mi experiencia de una ciudad grande como Filadelfia, creo que en el cuento no dice de dónde viene, no me acuerdo, a una ciudad pequeña en el Midwest, en medio del Midwest en realidad, o sea, casi así, um, y muy diferente, ¿no? Y empalmo con lo que decía Ulises del racismo, donde la alumna, siendo latina, se siente todo el tiempo discriminada en un lugar donde no se encuentra, no encuentra su lugar porque la gente es muy diferente, la gente la trata además a ella como si fuera diferente todo el tiempo. Y por otro lado, también la idea de ser indocumentada, que está en el cuento también, el temor que ella tiene todo el tiempo de que la gente pueda descubrir en algún momento. Y por el otro lado, también la profesora enfrentar estas cosas de estar en un lugar en donde el acento, donde todo es algo que te identifica como que no eres de este lugar. Entonces está como ese juego de la pertenencia, del racismo, de no pertenecer a un lugar y de sentir que muchas veces el lugar es hasta violento contigo. Entonces hay esa relación entre ella y la alumna, y obviamente la alumna en una situación mucho más difícil, por supuesto, ¿no? Mucho más difícil. eh, y al final el cuento termina, bueno, no voy a decir el final, pero el cuento termina como una especie de incertidumbre, ¿no? Que es algo a lo que ahora nos estamos enfrentando, y a veces es como que pienso, bueno, todo esto tenía,
yo no sé si tiene sentido porque la incertidumbre mayor que estamos viviendo ahora es mucho más grande que otras incertidumbres que hemos tenido antes, quizá. No, no lo sé, creo que sí. No, yo no estuve acá el 11 de septiembre, así que no sé cómo se vivió eso. Y recuerdo, creo que, porque justo para empalmar con lo que decía Mario también, yo en la época de Sendero no era niña y lo recuerdo, pero no lo recuerdo tanto, ¿no? Yo estaba pensando que quizá esta es como, y tampoco recuerdo tanto la situación de crisis económica de los 90 porque también era niña. Entonces, para mí este es como, quizá este momento es como el más grande de cambio mundial, por así decirlo, cambios de un país, ¿no? Pero vamos a hablar de eso después. No, sí, de hecho, si el sueño americano era ya una cuestión vista con distancia, como algo ingenuo, ¿verdad? Como algo, digamos, casi mítico, antes de que esta pandemia ocurriera, ¿no? Y justamente es esto lo que los cuentos reflejan cada cual a su manera. Sería interesante pensar, bueno, después de esto que vamos a escribir, ¿no? Que vamos a poder imaginar o plantear si es que la realidad nos supera a cada instante, ¿no? Estos cuentos, como vengo escuchando, son cuentos, muchos de ellos, que tienen relación también con el país del cual provenimos, ¿no? Del Perú, ¿no? Sean los personajes que migran, o sean los autores los que migramos, hay este vaivén, este ir y venir constante, ¿no? Yo quisiera preguntarle justamente a Alexis por ese aspecto de su cuento, ¿no? Que es el tema de la relación tan fuerte con el Perú. Buenas tardes, Luis Fernán. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto poder estar con ustedes y compartir esta tarde conversando de nuestras historias. Sobre el cuento, bueno, hay una relación de ida y vuelta con el Perú, quizás bastante acentuada en él. Es un cuento que se llama No es fábula y que es un cuento que formaba parte de un proyecto que tenía para el máster de escritura creativa de NYU, donde yo estuve 2 años. Y una de las cosas que más me preguntaba y que, digamos, fue una línea de continuidad en este trabajo es qué lugar tiene crear, digamos, escribir, digamos, hacer poesía, digamos, hacer pintura o música, en un ambiente donde eso, o una atmósfera en una sociedad donde eso no tiene ningún valor. O si tiene un valor, es un valor que solamente algunos pocos iniciados pueden entender. Y bueno, yo tenía el proyecto de hacer un librito donde aparecieran siempre historias de gente cuyas profesiones iban a desaparecer, según yo pensaba, en el siglo XXI. Entonces eran los que fueron, ¿no? Estaba el capitán de aventuras, por ahí se me había ocurrido un astronauta tipo Unión Soviética, pero está sobre todo el profesor de poesía. Este profesor de poesía que estoy seguro que todos hemos tenido, que es un apasionado de los versos, pero que en realidad probablemente hubiera sido mucho más feliz siendo poeta que siendo profesor de poesía. Pero quería saber, este profesor de poesía, ¿qué lugar tiene en el siglo XXI? Y entonces yo empecé a escribir esta historia a partir de mi propia experiencia, viendo profesores que enseñaban poesía en la Universidad Católica, profesores que también eran poetas en NYU, y se me ocurrió esta historia del profesor cuyos alumnos, un profesor que dictó un taller de poesía solitario en medio de la noche en una universidad vacía, un taller además que solamente se dedica a rítmica y métrica, y que lo han colocado ahí para esperando que ya no se matricule nadie en ese curso, en ese horario infame, para que por fin el curso se cierre. Y esto que es testigo el profesor de que sus alumnos se suicidan, ¿no? Y bueno, esta idea de que los estudiantes de humanidades se suicidan era una idea muy perseguidora, por lo menos para mi promoción de la gente de la Católica, porque hubo un montón de, no un montón, pero varios casos de ese tipo a fines del siglo XXI, del siglo XX. Y entonces era una idea que, como dice Osvaldo, son ideas que te persiguen una y otra vez. Y a veces encuentras estos pequeños sitios donde tú puedes colocarlos todos juntos. Y en ese cuento me pasó eso, ¿no? Entonces, esto era un profesor que tiene muchos alumnos y que todos ellos, algunos de ellos, 3 en particular, lo marcan y poco a poco van muriendo. El último ha venido a hacer un posgrado a Estados Unidos, es el más inteligente, el más capaz, y también cuenta su drama, la historia, ¿no? Su drama de migrante, pero no un migrante que viene a trabajar en un empleo manual, sino esta cuestión tan particular que creo que todos compartimos, que es la del
migrante que viene por la academia, que es una manera un poco diferente, bastante diferente de migrar, ¿no? Es otra situación. Y un poco eso fui explorando en este cuento, ¿no? El profesor intrigado por las cosas que ocurrían respecto de sus estudiantes. Bueno, la idea del apocalipsis, de un cierto fin del mundo, de una cierta profesión, como la que tú mencionas, Alexis, está, digamos, recorre nuestros cuentos, ¿no? Por ejemplo, el texto que aporta Carlos está de alguna manera en esa misma línea, aunque con variantes, ¿verdad, Carlos? Sí, bueno, primero gracias a todos por estar acá, porque es una buena manera de poder conversar sabiendo que estamos todos lejos y también con mucha gente que nos está viendo ahorita, estoy leyendo con una gente que nos está viendo desde Estados Unidos, pero también desde Perú, gente en el Barranco, nos mandamos saludos a todos, esperemos que estén bien, amigos, familiares, etcétera. Y un poco para hablar de mi cuento, del libro que se llama, el cuento se llama Cómo leer el tarot. Es un cuento medio apocalíptico, ¿no? El cuento está alejado más bien de la academia, es decir, el personaje no es un académico, no es un profesor, no es un estudiante, más bien es alguien que llega a Estados Unidos después de viajar, el cuento no dice que es peruano, y eso es algo que yo lo hice claramente, lo evité esa marca, simplemente quise que fuera como un latinoamericano que llega, y porque me interesaba más bien en el cuento ver cómo reaccionan los estadounidenses, los norteamericanos hacia él. Entonces hay momentos en que le dicen que es mexicano, o que de repente sí es de otro país, de Colombia, etc. Entonces eso permite que el personaje no sea claramente un peruano, sino más bien alguien que no puede ser reconocido. Y eso le permite a él más bien leer. Su trabajo es ese, de ir viajando por todo el país y leer las cartas, el tarot, que es algo que yo aprendí también hace mucho tiempo y que me parece una idea muy interesante cómo escribir un cuento. Y eso también lo desarrolla Italo Calvino en su libro de El Castillo de los Destinos Cruzados. Entonces, el cuento es eso, básicamente es eso, que es muy autobiográfico en el sentido de que yo he viajado mucho por Estados Unidos, he estado en un montón de estados, muchas veces no solamente por la academia, sino porque me gusta viajar. Considero que este país es tan grande que es realmente como un continente y siempre he vivido en New England, en la zona de Inglaterra, que es Boston, Massachusetts, etcétera. Pero he podido viajar pues, por zonas tan extrañas como Alabama, Luisiana Arkansas y no solamente pienso en las grandes ciudades como Chicago, Nueva York o San Francisco, sino en pueblos como Birmingham o Mobile o pequeños pueblos que están muy lejos y que mucha gente no ha viajado. Entonces traté de hacer un cuento que reflejara un poco esas zonas en un Estados Unidos apocalíptico, ¿no? O sea, que un poco todo está medio destruido, algunas cosas funcionan, otras no, y otro que me interesó fue el tema de los inmigrantes que están presos en jaulas o en cárceles y que el día de hoy siguen estando ahí y que seguramente están enfermándose sin ningún apoyo del gobierno y totalmente abandonados. Entonces creo que lo que yo hice con el cuento fue como tratar de leer lo que estaba pasando en este momento en Estados Unidos. El cuento lo escribí en el 2018, al final del 18, entonces es como muy inmediato a esa situación, ¿no? Y creo que los cuentos de todo el libro tienen esa imagen de lo que estaba pasando hasta hace un año y de repente ahora estamos en otra cosa más extraña aún, ¿no? Pero bueno, eso. Muy interesante, Carlos. Mientras te escuchaba, pensaba yo en el tema de cómo el escritor a veces necesita un tiempo para procesar lo que va viviendo, lo que va imaginando, lo que va percibiendo en el mundo, para luego volcarlo en un texto, ¿no? A veces es un proceso casi inmediato, ¿no? Uno actúa casi como un reportero o reportera, simplemente reflejando lo que ocurre en una realidad, como tú has mostrado, ¿no? En tu cuento. Y otras veces, como decía Mario, el proceso es bastante más dilatado y pueden pasar años para que uno pueda, digamos, expresar todo eso por escrito, ¿no?
quiero preguntarles ahora, ya que estamos en una situación, en una coyuntura, mejor dicho, tan particular, ¿cómo va ese proceso, no? ¿Cómo va el proceso creativo para ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Están escribiendo? ¿Están leyendo? ¿Están corrigiendo? ¿O no están haciendo nada? ¿Cómo están, cómo están lidiando con esta situación tan sui generis que nos está, pues, hermanando de alguna forma a todos, ¿no? Tú pon el orden para que no seamos tan chunchos. Bueno, voy a hablar, que están todos calladitos ahí. Eh, a mí me gustaría escribir mucho más de lo que estoy haciendo, pero realmente que no tengo mucho tiempo. La gente que no tiene hijos dice, uy, ahora puedo leer, puedo escribir, me levanto a las 5 de la mañana, estoy escribiendo hasta las tantas de la... Pero cuando tienes a una niña pequeñita que tienes que sacarla, que está montando en la bicicleta, que está yendo, es poco el tiempo que te queda libre. Me gusta que varios de ustedes han mencionado la época de la violencia, porque ese fue mi Perú. Yo salí del Perú a los 14 años y viví todos los años 80. Entonces ahora pienso mucho en cosas que viví de niño allá durante todos los años 80. Esta locura de que vas al supermercado, no hay papel higiénico, no hay azúcar, no hay arroz, etc. Claro, estamos hablando de situaciones diferentes, pero lo menciono porque he vuelto a revisar cosas que yo escribí sobre la violencia y que viéndolas desde esta pandemia tienen mucho sentido para mí, o le estoy dando un nuevo sentido al revisarlo. He escrito un cuento que tiene esta situación que estamos viviendo, no en el centro del cuento, sino más como telón de fondo, y va a salir publicada muy pronto, gracias a Pedro Medina en Suburbano. Así que ahí saldrá. Pero sobre todo, como digo, revisando cosas que ya había escrito antes, porque es lo más, tú lo mencionaste también ayer, Ludo, cuando estabas hablando de esto, que nos resulta más fácil no necesariamente crear, pero revisar y reescribir lo que hemos hecho antes, ¿no? Bueno, en mi caso, yo ahora estoy escribiendo muchísimo, cosa que es rara en mí. Mi problema nunca ha sido el tiempo. Digamos, nunca ha sido el tiempo. A ver, yo tengo un trabajo de 9 a 5, ¿no? Pero mi trabajo en general tiende a tener, puede variar mucho, ¿no? Yo trabajo de intérprete judicial, entonces a veces hay un juicio que dura 3 semanas y no respiras por 3 semanas, y otras veces hay un día en que cancelan 3 audiencias y no haces nada. Eh, entonces yo tiendo a hacer todo mi trabajo en la oficina. Ahora que estoy aquí, entonces a veces tenía tiempo, muchísimo tiempo, y pasaba meses sin escribir. Ahora mismo estoy escribiendo muchísimo, estoy escribiendo una novela corta o un cuento muy largo, pero nadie lo aceptaría como cuento, supongo, así que... inicialmente sí me cuestionaba, ¿no? Yo me traje, digamos, cuando me di cuenta fue de un día para otro, que nos dijeron que no volviéramos más, que trabajáramos a distancia. Básicamente puse en mi Google Drive todos los cuentos que tenía a medias, que son muchísimos, ¿no? O sea, algunos de 15 años atrás y otros más recientes, pero mucho material, ¿no? Y lo que me ha pasado también es que he estado un poquito como Desperate Housewife, porque mi mujer ha estado trabajando muchísimo. Entonces, porque bueno, ella es profesora y ha estado teniendo que preparar todo el material para hacerlo a distancia, además coordina un nivel, con lo cual tiene todos los subordinados, digamos, que tienen 1000 problemas, los estudiantes deprimidos, bueno, miles de imprevistos, ¿no? Entonces, yo he estado haciendo mucho del homeschooling de mi hijo, que es chico, cocinando, digamos, haciendo todo ese tipo de cosas, que por cierto ha sido una delicia. Pero sí, he estado escribiendo bastante. Inicialmente, cuando recién se dio la situación, que aparte yo estaba un poco más preocupado, digamos, también es un poco eso, ¿no? Cuando vives con una familia, tienes que... La influencia de los demás va modulando tu respuesta, ¿no? Yo en general no soy de asustarme. Yo cometí la imprudencia de ir al estadio, por ejemplo, el 15 de marzo, ¿no? Por suerte el equipo no anotó, o sea que no tuve que abrazar a nadie ni nada, ¿no? Pero claro, mi mujer estaba que se trepaba por las paredes.
y de pronto en una semana todo cambió. O sea, una semana después de ir al estadio, ya en el trabajo me decían no vuelvan más. O sea, ya como que el ambiente de la ciudad había cambiado radicalmente en esa semana, ¿no? De hecho, yo fui al estadio ya sabiendo un poco lo que se venía. Iba un poco porque sabía que la temporada se iba a acabar, sabía que no iba a haber más fútbol, sabía que no iba a haber nada, y dije, ¿sabes qué? Vamos, ya qué importa. Mal, lo sé. Pero lo que gané de eso fue que me echaran de mi dormitorio durante 2 semanas, porque claro, mi mujer quería que yo haga cuarentena, ¿no? Sabiamente, ¿no? Porque todo el mundo se había estado cuidando. Entonces, claro, inicialmente pasas, en mi caso por lo menos, pasé de ni lavarme las manos a absorber un poco la situación emocional de los demás y decir, ok, ¿cómo tengo que estar yo también para que me consideren un ser humano razonable, ¿no? Y para más o menos proteger a todo el mundo, a estar bastante asustado, a después ya cansarme de estar asustado y básicamente estar, no sé, tratar de llevar una vida normal, ¿no? Entonces, en algún momento uno dice, bueno, tengo todos estos proyectos a medias, pero ninguno es realmente dramático porque no hay ninguna pandemia en ninguno de ellos, ¿no? O sea, la gente no tiene este peligro inminente. Pero, por lo menos en mi caso, ¿no? Que a mí no me gusta escribir de académicos o de problemas metafísicos. No tengo nada en contra, pero digamos, a mí no me interesa. Algunos de los personajes sobre los que escribo están en una situación tan crítica que si uno además de eso tirara una pandemia, ya todo explota, ya se volvería un melodrama hindú, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que he encontrado algunos espacios donde sigo siendo capaz de involucrarme y de empatizar con el drama del personaje sin que haya una pandemia de fondo, ¿no? Sin que sea una distopia, porque en realidad, y eso se ve, por ejemplo, en el caso de los países pobres y la pandemia, ¿no? O sea, si tú tienes que salir a comprar agua porque no tienes agua potable, nadie te puede decir, uy, no salgas de tu casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una realidad que es que la vida de un montón de gente es distópica sin necesidad de una pandemia, ¿no? Tiene un peligro inminente constante, que es parte un poco del trazado de tu vida, ¿no? Entonces, a mí creo que eso me interesa, ¿no? Y en ese sentido, no he sentido la inestabilidad que no me deje, pues, escribir o lo que fuera, ¿no? Y Mario, cuéntame, ¿qué lugar ocupa en tu vida actual la lectura, ¿no? ¿Estás leyendo? ¿Qué cosas estás leyendo? ¿Qué tipos de libros te atraen? O tal vez la reacción sea la que muchas personas, y bueno, y por supuesto escritores, estamos sintiendo, que es la de más bien no poder leer, ¿no? En tu caso, ¿cómo es eso? No, yo sí continúo leyendo, o sea, lo que pasa es que yo de un tiempo acá, de los últimos 2 años, digamos, me he puesto a leer mucha no ficción, que es algo que no leía antes. Cuando yo dejé el mundo académico hace ya más de 15 años, pensé que iba a extrañar no sé, a Derrida y a Spivak, a toda esa gente, y no los extrañaba en absoluto. Entonces, dije, uy, no quiero leer no ficción. Pensé que en eso consistía la no ficción, y después con el tiempo he ido descubriendo la no ficción como el periodismo no sé, de estructura muy amplia, ¿no? Una no ficción hasta cierto punto más divulgativa. Entonces, leo ficción, pero leo también mucha no ficción, ¿no? Algunas cosas sobre políticos, sobre historia de Estados Unidos y mucha no ficción científica que me encanta, ¿no? Entonces leí de hecho un libro fantástico que se llama The World Without Us, que se imagina cómo sería el planeta si todos desaparecemos de pronto. Que se escribió hace muchos años, por cierto. No tiene nada que ver con la circunstancia actual. Pero que se imagina que qué pasaría si de un día para otro, ¿no? ¿Qué ocurriría con la naturaleza? ¿Qué ocurriría con las cosas que dejamos? ¿No? ¿Cómo se irían derritiendo, digamos, las plantas nucleares? ¿Y qué ocurriría con todo eso, ¿no? Y cuántos imponderables hay respecto a la huella que dejas sobre el planeta, ¿no? En positivo y en negativo, digamos, es muy interesante. Y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, sí sigo leyendo más o menos normalmente, ¿no? Lo que pasa es que los tiempos son otros, ¿no? O sea, mi hijo juega con la consola mucho, se pone los audífonos y lo escuchas pues hablar con todos sus rivales de Fortnite y tienes que buscar un poco tu espacio, ¿no? Mental. ¿Y los demás, cómo van con la lectura? ¿O con la escritura? ¿O con la vida? Bueno, yo primero quería hacer un comentario sobre lo que dijo Osvaldo, que me parece, para alguien que vino a los 14 años acá, es
no muy políticamente correcto de decir los que no tienen hijos, que trato de no hacerlo, pero es verdad que tener hijos te quita un montón de tiempo. O sea, yo sospecho que la gente que no tiene hijos tiene un poco más de tiempo que yo. Dentro de todo, también, como dice Mario, es un periodo que se ha vivido por etapas, ¿no? Primero la incertidumbre, después, bueno, yo tengo que enseñar 3 clases que eran antes, para mí era muy fácil porque eran clases que ya las venía enseñando semestre tras semestre, entonces era pararme frente a la clase y repetir lo que ya había dicho con algo de sentido del humor y alguna anécdota y cambiar un poco la película, porque eran clases de cine, pero cambiar a online ha sido comenzando a hacerte la idea que te dicen que des la clase en Zoom o en nuestro caso Blackboard Ultra, y la clase la das para 2 personas, ¿no? 2 personas que se animaron a levantarse a las 9 de la mañana, que era la hora de mi clase, y bueno, la grabas, ¿no? La grabas, eso es un problema. Después, bueno, sobre lo que dijo Mario, que se fue al estadio, no tengo comentarios. Te hubiera invitado, chat, hubieras venido. Me imagino que fue una estrategia para que tu esposa te deje tranquilo, pero bueno. Yo me fui a Nemla, en Boston, que también fue un error, porque mi esposa también quería ponerme en cuarentena, pero conseguí convencerla de que no, todavía no había nadie enfermo en Boston, lo cual no es cierto. Pero bueno, fue simpático porque aparte pude presentar algo que está vinculado con mi tesis, que está en largo proceso de escritura durante los últimos 3 semestres o más. Entonces, básicamente lo que he hecho, tengo una lista acá, pero siento que algo de esto va a ser como un Publicherry, pero bueno, además de escribir la tesis, que ustedes sabrán, los afortunados como Jennifer, Luis Hernán, Carlos, Osvaldo, que ya acabaron la tesis, saben que esto es una tragedia, es horrible, es un asco, pero bueno, sí, estoy encontrándole el gusto. Sí, como los que no tienen hijos no saben, como bien dice Osvaldo. Por eso he encontrado que yo debería quejarme porque me han cambiado el apellido. Ay, no digo nada. Ya no, acá no. No, en caso, los hijos, felizmente, como decía Mario, por etapas, he llegado a tener los lunes y miércoles son mis días de dictado. Acabo agotadísimo, no puedo escribir absolutamente nada y creo que leo algo antes de dormir, pero me quedo dormido. Y los días viernes son un poquito más adecuados para escribir la tesis, leer, de repente ver una película, y a veces los días que sobran, que es cuando estoy con los niños, consigo tiempo para leer algo. O sea, sí he estado leyendo. Le decía lo del Publicherry porque hemos estado trabajando con Adrián Izquierdo y con Lindsay Griffith la traducción de ese señor que está ahí en la esquina. El libro de cuentos, Uno nunca sabe, está bastante avanzado y lo queremos lanzar con Chatos ahora en agosto, septiembre, no sé cómo vaya la crisis. Después he recibido, todavía falta ordenar el número 16, 17, que es un número de los bárbaros, que algunos de ustedes participan, gracias. Eso también me ha quitado algún tiempo, pero es una cosa bastante placentera. Lo último que escribí fue lo que escribí para la antología Incurables, que preparó Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Creo que lo terminé justo cuando estaba empezando la crisis esta de que las clases y todo, y felizmente lo hice. Es sobre una historia de un amor enfermizo, que creo que todos hemos tenido alguno de esos. Tengo que escribir algo para la editorial Hipertexto sobre Cuba, es una historia que tiene que ver con el cine, está ahí, me pedí en Amazon Tres Tristes Tigres, que nunca lo había leído y pienso hacer algo conectado para ver si sale. Lo que sí he leído bastante, bueno, en mi tiempo libre, el poco que he tenido, aparte de ver todos los episodios de Tiger King, que seguramente alguno de ustedes los habrá visto, es una cosa totalmente weird, como dicen los gringos. He visto The Mandalorian con mi esposa, que está, sí, el bebé Yoda es cute, como dicen, pues fuera de eso, bueno, ahí más o menos. No sé, Alexis sabe más de ciencia ficción que yo. Me parece... está ahí, pero hay cosas muy predecibles en The Mandalorian. Bueno, no soy muy experto.
he estado leyendo, antes de la crisis me cayó una listita de libros de la New York Public Library sobre libros imprescindibles y algunos que no había leído, y he leído, de los que recomiendo, leí la biografía de Hamilton, que al parecer Miranda se basó en esa biografía para hacer el musical. Es muy buena, es extraordinaria, te cambia bastante la visión la que yo tenía de los comienzos de esta nación. Y leí 1984, que también había leído partes y nunca había terminado el libro de Orwell. También está bien, o sea, se entiende por qué todo el mundo la menciona, pero no me pareció extraordinario. Lo que sí me está pareciendo extraordinario es Catch 22, la novela esta de Joseph Heller, que siempre está en la lista de los americanos, y en Perú creo que nadie la menciona, ¿no? Es un humor bastante gringo, disculpen por el estereotipo, pero es bastante americano, ¿no? Y es muchos temas que tienen que ver con Estados Unidos. ¿Y qué más? Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que le comentaba a Mario, que me gustó. Y La Hoguera de las Vanidades, que también es un libro recomendable, pero un poco extenso. Parece ser, Ulises, parece ser que a pesar de que tienes hijos, como mencionabas, has leído un montón, ¿no? Y que has tenido bastante tiempo, ¿no? Así que... No sé en qué momento, pero sí, cuando los niños están destruyendo la casa, a veces uno se consigue espacios para... Ya, los ignoras un rato hasta que tu esposa te grita, ¿qué está pasando ahí? Y tienes que cortar, ¿no? Pero sí, creo que sí, bastante, las lecturas provechosas. Vi un par de películas, Sergio, sobre el tipo este que trabajaba para Naciones Unidas, no la recomiendo. Y una bastante buena que se llama Jayco, que es un documental sobre un tipo que vive en Nueva York dedicándose a estudiar doctorados, que tal vez a ustedes les interese. Estamos en Prime. Bueno, hay una que se llama American Color, que es colorizada, sobre la historia de Estados Unidos colorizada, que está bastante bien. Y ya. Yo creo que el que más ha leído acá es Ulises, que se ha leído toda la Biblioteca Nacional de la Biblioteca Pública de Nueva York. Catch 22 la estoy leyendo, no la he terminado. Yo como buen cinéfilo, yo me vi la película de Catch 22, la recomiendo. El libro no sé, ya es cuestión de cada uno. Pero en estos días la cosa ha sido aquí, pues aquí en Maine, la cosa es extraña porque aquí en el estado pues hay menos gente que en otras partes. Que es que 1,5 millones de personas no es nada para un estado que es tan grande. Y entonces hay cierta libertad un poco, o sea, no se puede salir, pero se puede salir y hay una cosa así extraña. Lo que sí es que a partir de la quincena de marzo, donde todo se vino abajo, más o menos entramos en crisis en todo el país, ha sido una cosa muy extraña. Yo venía escribiendo una novela de ciencia ficción hasta diciembre, más o menos del año pasado, que tiene ciertos ecos con lo que estaba pasando ahora, sin darme cuenta, y que he tenido que, simplemente no lo he vuelto a revisar porque pues yo no sé cómo podría, o sea, tenía una idea de por dónde iban los tiros, por dónde iba a terminar la novela, pero con esto más bien yo me he quedado mirando perplejo cómo estamos en una situación tan difícil y difícil de entender, y más aún difícil de imaginar. Es decir, cómo imaginar escribir algo después de esto, ya sea que tenga que ver con esta situación o no. Entonces, algo que me ha ayudado a mí es también leer mucho. He estado leyendo un montón de cosas más o menos relativamente cortas, cartas de Alejandra Pizarnik, por ejemplo. Tengo aquí un libro que estuve leyendo que es muy interesante, lo recomiendo, de la escritora croata Dubravka Ugresic, se llama Fox, o en español está como Zorro, y son como cuentos, pero no son cuentos, también son digresiones medias literarias sobre el arte de escribir, sobre la ficción, que me interesa mucho. Entonces, y también he estado leyendo ahora hace poco, pude comprarme los mejores cuentos de Ray Bradbury, que he empezado a leer poco a poco. Y lo que me interesó de Ray Bradbury es que en el prólogo él habla de sus cuentos, de cómo nacieron sus cuentos, y todos son cuentos que nacen de cosas inmediatas. Es, por ejemplo, el cuento que se llama The Pedestrian,
es un hombre que está caminando por la calle y la policía lo para, lo detiene porque le dice, ¿por qué estás caminando? Está prohibido caminar en la calle. Y supuestamente es el futuro y lo meten a la cárcel y todo. Y es algo que a él le pasó cuando estaba en Los Ángeles, cuando joven, caminando por la calle con un amigo, y la policía lo paró porque decía, ¿por qué caminas por aquí? ¿Por qué caminas por la calle? Es como, ¿no? Entonces, y él va contando cómo cada cuento nace de cosas muy concretas, de su realidad de todos los días, y que lo vuelve un poco como ciencia ficción. Entonces creo que ahí hay algo que a mí me interesa mucho, como una forma tal vez de escape a esta realidad que nos es cada día más difícil, ¿no? Porque finalmente no sabemos dónde parar. Lo otro que he hecho es escribir cuentos cortos, cuentos de 3 páginas, que uno va a salir, o ya salió en la antología que ha hecho Osvaldo Estrada, que es un cuento que se llama 13 padres, que es un cuento sobre qué significa ser padre, ¿no? Ya que están todos hablando de sus hijos, yo no voy a decir nada de eso, porque la verdad, mi hija que está en San Francisco está bien, le mando saludos, that's it. Y entonces el cuento trata justamente de eso, ¿no? Pero creo que lo mejor que he podido hacer es escribir cosas cortas. No estaba escribiendo poesía simplemente porque he preferido leer poesía, pero no escribirla, porque no sé si puedo entender bien la mecánica de la poesía en estos tiempos, ¿no? Lo puedo leer, pero nada más, ¿no? Bueno, eso. Eso va, así va. Me da la impresión, Carlos, que es más complicado para ti y en general tal vez escribir que leer. Leer puede ser un refugio, puede ser un escape, ¿no? Y estamos en un momento tal vez de replantearnos qué cosa estamos escribiendo, cómo escribimos y para qué lo hacemos, ¿no? Yo no sé si Jennifer, Alexis o Osvaldo quieran comentar al respecto. No, bueno, eh, bueno, podría hablar un poco de varias cosas de las que se han mencionado acá. Ha sido, como lo que decían Mario y Ulises, la transición de enseñar de face to face a online ha sido muy difícil y extraña, y no solamente porque nos hemos tenido que adaptar a muchas cosas, sino también porque los estudiantes la están pasando bastante mal, o muchos estudiantes la están pasando bastante mal. No sé cómo es el caso de donde ustedes enseñan, donde enseña la esposa de Mario, pero hay chicos con bastantes problemas, ¿no? Y eso también es una cosa que comentan, y uno está expuesto a tener que, digamos, también ayudarlos, ¿no? Porque son tus alumnos y te importan, y importa su aprendizaje, importa cómo están, importan todo. Entonces eso también es como una... no voy a decir como un trabajo adicional, pero en ese sentido lo es, porque hay que estar pendiente de ellos, y porque a uno le importan, como digo, ¿no? Y eso es uno, ¿no? Una de las cosas. Y en cuanto, por ejemplo, a la escritura, para mí me ha sido muy difícil, quizá o sea, justo ahora lo estaba pensando más con todo lo que ustedes están diciendo, y por qué se me hace tan difícil escribir. A mí me pidieron que escribiera para esos pequeños como relatos que hicieron, ay, no recuerdo cómo se llamaban, de las escritoras peruanas, y muchas de ellas escribieron, que es un proyecto que lo hizo Victoria Guerrero y Ana María Vidal, y se me va alguien más. Pero bueno, este proyecto que apareció y eran solo publicaciones online, y yo decliné la invitación porque para mí era como muy difícil escribir, pero no sé si por una cuestión de reflexión o porque necesito que el tiempo pase, porque nunca ha sido mi caso ese, sino porque, no sé, siempre pensé, todos mis personajes ya han estado encerrados, mis personajes ya han vivido de alguna manera esta situación de encierro, angustia e incertidumbre, que no sé tampoco cómo acercarme a esto de una manera diferente a como lo he hecho antes, y tampoco sé muy bien cómo acercarme a este proceso que todos estamos viviendo. Para mí es muy difícil hacerlo, no sé si ahora, y no sé si lo voy a poder hacer en el futuro. Por eso digo que no sé si es un proceso porque tengo que pasar para luego escribirlo, sino porque no sé si alguna vez voy a poder escribir de esto. Eh, Porque es un momento que yo creo que, como para mí la palabra es para describirlo, es de gran incertidumbre. Nadie sabe qué va a pasar, nadie sabe cuándo va a terminar. Yo, cuando explotó la pandemia, como están mencionando ustedes, estaba en México, era el Spring Break,
y bueno, se supone que vamos a ser coordinadores del programa del college en México el próximo spring, si es que se puede viajar. Y habíamos ido para mirar todo el programa, y era increíble, o para mí fue increíble como el día anterior todo estaba bien, y el día siguiente nosotros viajamos el día que Trump anunció que ya no iba a dejar venir vuelos de Europa, que fue el 15, 14 de marzo creo, no sé, por ahí. Y yo decía, bueno, de repente no podemos regresar, porque yo no sé si va a cerrar la frontera de México. En ese momento México no tenía tantos casos, tenía muy poco, pero igual, ¿no? Estaba también la incertidumbre. Y al día siguiente volver y ver a todo el mundo ya con mascarilla, todo el mundo, o sea, es como que yo soy muy fan de la de literatura distópica y apocalíptica, y de las series también, y es como esto fue así como te muestra cómo las cosas cambian de un día para otro, pero en verdad, ¿no? O sea, de verdad, cambió todo de un día para otro. Entonces es muy difícil, no sé cómo se puede describir un proceso así, por eso para mí ahorita no puedo escribir, aparte de, a pesar de no tener hijos, igual no tener tiempo para hacerlo. Yo nada más tengo una gata que es la mancha que ven ahí atrás, está ahí durmiendo. Y luego, en cuanto a las lecturas así brevemente, creo que para mí ha sido como muy extraño, porque a mí me encanta leer cosas muy fuertes todo el tiempo, pero ahora ya no sé, es como que en este momento no quiero eh, tener más desgaste emocional leyendo libros que son muy fuertes, como siempre me ha gustado, y más bien me he puesto a ver cosas, no sé, como The Office en Netflix, o estaba leyendo un libro de no ficción de gente que ha intentado hacer fraude haciéndose pasar por muerta, muy bueno, se llama Playing Dead. Ese fue el último. Bueno, ahora estoy leyendo mucha literatura también escrita por escritores latinos, escritoras latinas, porque es un tema que me interesa, porque tenemos alumnas latinas acá y siempre preguntan sobre eso, así que me he puesto a leer bastante sobre eso, así estoy empezando con eso. Pero son como temas que antes no había explorado tanto, ¿no? Es muy diferente a lo que solía leer antes de esto, y creo que ese ha sido un cambio, pero supongo que voy a regresar a lo de antes, porque es la literatura, igual la literatura fuerte es la que más me gusta, así que ya veremos, ¿no? Yo creo que yo, yo creo que debo pedir disculpas, ¿no? Por el comentario de los hijos, ya me estoy cayendo de vergüenza. Pero claro, yo hablaba desde mi punto de vista, por supuesto. Me parece genial la gente que no tiene hijos. Felicidades. Lo que estoy haciendo ahora para... No tengo, no tengo. Lo que estoy haciendo mucho ahora es leer poesía, que es algo que no, o sea, siempre lo hago como hobby y he vuelto al hobby, ¿no? De leer más poesía que novelas. He intentado leer varias novelas, pero es como que no me engancho en ellas. Y estoy leyendo cosas tan clásicas como este libro, no sé cuántos de ustedes lo han visto, pero me lo regaló un amigo en Lima en diciembre. Es este libro editado por Cecilia Podestá y de Blanca Varela, que es fabuloso, es una joyita. Creo que solamente se hicieron como 100 ejemplares y es precioso. Pero también estoy leyendo a poetas como Luis Correa Díaz, un poeta chileno que me encanta, y es lo que puedo hacer, ¿no? De poco a poco, pero me identifico mucho con esto que decían Jennifer, Ulises, varios de ustedes, tratar de seguir con la vida y de enseñar en medio de la pandemia es duro, porque bueno, en primer lugar yo no soy una persona tecnológica y tener que haber cambiado todo, pero también el desgaste emocional por el que están pasando nuestros estudiantes, porque muchos de ellos, lo que yo hacía era un poquito de terapia al principio de clase y preguntándoles cómo estaban y todo, y era como que se abrió y se destapó la olla, porque todo el mundo quería hablar y cosas de que, o sea, uno asume de que todos tienen internet, por ejemplo, y no todos tienen acceso a internet, o internet que te va a durar, digamos, el rato de la clase, ¿no? Sin quebrarse constantemente, o te dejaste cosas en la universidad y no puedes volver, ese tipo de cosas, y que le crean mucho estrés a los estudiantes, ¿no? Entonces, en esas estamos, pero tratando de sacar el barco adelante. Bueno, yo muy rápido porque me tengo que despedir porque lamentablemente todavía tengo una alumna que me está esperando, que tenemos que hacer una clase,
tiene que hacer su presentación, así que me tengo que despedir de todos. Los dejo ahí con Luis Hernán, que sigan conversando. Les un saludo para todos, que estén bien, y bueno, conmigo nos veremos todavía la próxima semana. Les mando un abrazo a todos. Chao, chao, Carlos. Nos deja Carlos, pero nos quedamos conversando un poco más sobre nuestras lecturas y nuestras experiencias de escritura, ¿no? ¿Qué me cuenta Alexis, que está por aquí levantando la mano? Bueno, esto de la pandemia fue muy interesante porque yo sabía que ella podía ocurrir por lo menos desde un mes o 2 meses antes que se declarara, en la medida en que yo tengo un grupo de amigos que son escritores de ciencia ficción, pero también son unos conspiranoicos tremendos, que ya estaban rastreando redes desde la época, desde diciembre del año pasado. Y era una cosa... Entrar de nuevo a la reunión con otro aparato. Ok, bueno. ¿Porque Skype solamente está acá? Sí. Voy a llamar ahí, debe estar por llamar cosas. Ok. Voy a estar por esto. Estaba diciendo... Ya son las 8. A ver, vamos a arreglar, tenemos ahorita un problema técnico, creo. Ok, ya, disculpen. I'm almost up to a level 100. Ok, ¿qué pasó? Eso fue ¿cómo se llama? Sí, pues una emergencia doméstica. Bueno, decía que tengo unos amigos que me estaban pasando información por WhatsApp de lo que pasaba en China de una manera abrumadora. Y yo pensaba al principio, bueno, esto suena un poco raro, pero si no lo dicen en los noticieros, debe ser exageración. Pero ya cuando empecé a ver cadenas de Twitter con médicos explicando lo que estaba pasando en China, pues me puse, o sea, por decirlo de una manera tranquila, yo estaba juntando comida y cosas 2 o 3 semanas antes de que hicieran el cierre acá. Mi amigo Gonzalo Málaga me decía, no, y tienes que conseguir mascarillas, y va a pasar que van a tener que usar guantes de esta característica y estas otras características. Y yo pensaba un poco que todo eso debía ser un poco de paranoia, pero finalmente todo lo que mi amigo dijo ocurrió. Entonces, yo estoy muy prevenido. Incluso cuando mandaron a cuarentena, me dije, sí, pues esto es lo que tienen que hacer, no hay otra. Y el ambiente de cuarentena ha sido un ambiente para el que estaba preparándome de alguna manera psicológicamente, pero ha habido un montón de cosas inesperadas. Esta cosa muy rara de estar en una casa tranquilo, silencioso, salir a la calle un ratito a mirar el sol, y luego cuando, aquí en Nueva York sobre todo, lees el periódico o abres una página de internet y te dicen no sé cuántos mil muertos en tal o cual lugar, ¿no? Entonces era una cuestión un poco uncanny poder estar en una tranquilidad como la que estaba yo y al mismo tiempo poder estar mirando esa cosa que desde Perú me escribían, oye, tu ciudad es el centro mundial de la pandemia en este momento, ¿no? Y lo que yo tenía era un momento, tenía situaciones de soledad, de silencio, de días de mucho sol donde no había nadie en la calle, y quizás eso ha sido la experiencia más rara, el contraste más raro, ¿no? Un drama humano tan fuerte a 10 cuadras o 20 cuadras, frente al cual yo no podía hacer nada, pero tampoco parecía que hubiese. Como dijo un profesor de NYU, Sergio Shefek, si tú te mantienes en tu barrio en Nueva York, parece un poco como si fuera un suburbio de cualquier ciudad muy lejos de cualquier parte, ¿no? Y esa sensación extraña me ha estado persiguiendo este tiempo, ¿no? ¿Qué he estado haciendo en este tiempo? Bueno, escribir mentiría. No he escrito casi nada. He intentado escribir. Como todos ustedes, o como la mayoría de ustedes, he tenido el problema de transportar todas mis clases al formato Zoom, que implica hacer PowerPoints, que implica hacer videos grabados asincrónicos. No voy a abundar en eso porque sé que todo el mundo lo sabe muy bien cómo es esta cuestión, el inmenso esfuerzo que ha significado tener que cambiar la modalidad de las clases. Pero, bueno, he hecho 2 cosas que pueden parecer un poco frívolas, pero que a mí me interesan bastante. He estado mirando un montón Instagram, un montón. ¿Por qué? Porque toditos, absolutamente todos los influencers habidos y por haber han estado transmitiendo en vivo su rutina de ejercicios, sus recetas de belleza, sus recetas de comida.
han estado dando conciertos en vivo en la noche. Y es una cosa impresionante, porque conforme, digamos, una de las cosas que me interesó es, dije, bueno, esta gente que vive de salir, porque son gente de la pequeña burguesía y de la burguesía, ¿qué hará en su tiempo libre en este momento? A mí siempre me ha interesado observar los detallitos de la burguesía, porque son muy ricos, muy así, llenos de pequeños detalles, ¿no? Yo, la católica, cuando estudiaba en la PUC, a mí me encantaba mirar. Y lo interesante aquí ha sido que, como este verso de Vallejo que está en la portada del libro de Miguel Gutiérrez, de La violencia del tiempo, que dice, en todos los linajes el deterioro ejerce su dominio, uno ve que los Instagramers se iban deteriorando conforme pasaban las semanas, y progresivamente se iban despeinando, progresivamente se iban deteriorando el rostro, pero lo más curioso, lo más interesante de todo eso, era ver que el discurso positivo del coaching, este discurso de que todos estamos bien, debemos seguir colaborando, abrazándonos, este discurso que es un poco de empresa neoliberal fuerte, de que todos somos miembros, colaboradores y aquí vamos hacia adelante, se mantenía. Y es una cosa bien loca, porque es como una especie de ¿cómo se llama?, de disciplina, ahí está la palabra, que los tenía todos, que nos tiene a todos de alguna forma, sujetados en proseguir. Ojo, eso es muy loco, porque no es ni siquiera la solidaridad cristiana, ni el amor católico, no, es la idea de que tengo que seguir haciendo un trabajo y que todos vamos a colaborar para el éxito de ese trabajo. En otras palabras, lo que yo vi fue que en ese momento las redes sociales se convirtieron en una pequeña empresa, en una empresa privada multifoco con un solo mensaje para todos lados, ¿no? Y para terminar, simplemente lo que estoy pensando escribir, porque a mí me pasa mucho que yo soy de los escritores que, bueno, los que escriben, porque son escritores ya, bueno, de los que escriben, que piensan mucho, o sea, rumian mucho en la cabeza antes de poner la primera palabra, es este tema del distanciamiento social, que me ha parecido muy sugerente, porque en realidad distanciamiento social siempre hay. La distancia que tenemos frente a otra persona cuando nos acercamos a saludarla, cuándo es un abrazo, cuándo es un hola, cuándo es puedo entrar. Es decir, la jerarquía está mediada por la distancia física, la distancia corporal. Entonces yo estaba pensando, ¿qué pasa si, y esto evidentemente en el contexto de la pandemia es lo que detonó, ¿qué pasa si de aquí a 100 años, a 200 años, ha habido tantas pandemias que se han mantenido los protocolos de distanciamiento social como etiqueta y modelos de conducta civilizada? Entonces pensé en esta idea de las castas hindúes que tienen que manejarse en espacios distintos, con codificaciones distintas, con vestimentas que identifican su estatus y su condición, y se me ocurrió un futuro un poco al estilo de las castas hindúes, donde la gente camina distanciada a 6 metros de otra, otras 3 pies, otras 2 pies, se reconocen por los sombreros, por la ropa, por las mascarillas. Y ahí quiero contar una historia de amor, curiosamente. Yo no fui a contar historia de amor, pero ahí quiero contar una historia de amor. Y eso es mi proyecto de cuento por el momento, para poder trabajarlo, ¿no? Y nada, eso fue todo, mirando redes, un poco extrañado por esta distancia entre un mundo con mucha morbilidad, mientras nosotros dentro de casa estamos en silencio, y pensando cómo hacer ese cuento sobre las castas, donde la distancia social es parte del ceremonial del poder, ¿no? Es un poco. Bueno, me alegra mucho, Alexis, que esta pandemia te ha hecho reflexionar y te ha hecho pensar y te ha hecho imaginar posibles cuentos que seguramente leeremos con gran placer en el futuro, ¿no? Yo quiero agradecer a todo el mundo por haber estado aquí hoy día, por haber conversado. Llevamos ya una hora conversando sobre la literatura, la escritura, la pandemia, etcétera, ¿no? Y para hacerlo me gustaría darle la palabra a Germán Coronado, nuestro editor, que se ha conectado justamente hace un ratito, para que nos dé unas palabras y para que nos cuente un poco cómo lleva él el coronavirus, ¿no? Germán, ¿nos escuchas? Gracias. Bueno, sí, los escucho. Y gracias por acogerme. Me he conectado un poco tarde, busqué de horario, mil disculpas. Creí que recién arrancaba, lo siento. Distracción de editor y hoy día salí, tenía que hacer unas gestiones.
Veo la risa de Ulises. Gran sonrisa. Bueno, saludo a todos los que están en este momento participando o han participado de esta conversación que veré más tarde ya en las redes. Me imagino que será tan placentera como la de ayer. Para mí ha sido una experiencia sustancial la publicación de este libro. Me ha puesto en contacto con autores que yo no conocía y he disfrutado mucho y sigo disfrutando mucho del nuevo vínculo que se ha establecido con cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, si me preguntas por mi experiencia en relación con la pandemia, bueno, ya lo dije ayer, la perplejidad al inicio y luego tratar de recomponerme para imaginarme la marcha de los proyectos de PEISA, cosa en la que no he parado, es decir, de imaginarme las distintas vías para llegar a los lectores y en la que estamos dialogando con otros colegas para hacer esto viable, ¿no? Justamente en uno de los posts que ha puesto Luis Hernán hoy día, nuestra distribuidora en Estados Unidos, que es 5 Books Corp, ha puesto un mensaje de que ella está distribuyendo los libros de cuentos de ida y vuelta, 17 narradores peruanos en Estados Unidos, en los Estados Unidos. O sea, ella puede atender pedidos directos o también los ha situado en Amazon, ¿no? Entonces, están los libros a disposición de los lectores en Estados Unidos a través de 5 Books. Ya pondré los datos en alguno de los posts inmediatos, Luis Hernán y Carlos, a quien no veo hoy, pero en fin, y que son los organizadores. Así que un saludo muy caluroso a todos los participantes en esta jornada. Me felicito y me alegro de verlos sanos y buenos a todos. No sé si está Jennifer también. ¿Está Jennifer por ahí? Estaba, bueno. Acá estoy. A Alexis, a Ulises. Bueno, a Mario, a Ulises y a Jennifer, por supuesto. Y a Carlos Villacorta y Luis Hernán Castañeda, los organizadores de la antología. Un fuerte abrazo. Gracias, Germán. Gracias a todo el mundo. Ha sido una conversación muy rica, así que, bueno, les agradezco muchísimo. Aquí está el libro para que lo puedan ver. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. La semana próxima es la tercera sesión, así que ya nos encontraremos. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Nos vemos, Sabrina Michelena.